Vale, fenomenal. Pues vamos a comenzar ahora sí que sí, en el link correcto de Zoom y con los compañeros también que estamos aquí de forma presencial. Un poco les estaba comentando a los compañeros que están con nosotros en la Universidad de Salamanca que bueno, pues es un placer volver a hacer esta sesión de bienvenida, comienzo de las actividades con el curso académico del doctorado de forma presencial aquí en el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca, aunque bueno, también es lógico que muchas personas nos acompañéis a través de streaming, a través de online, por eso lo hacemos retransmitido. Un poco el sentido, pues como les estaba comentando a vuestros compañeros, es dar la bienvenida a los que se unen al programa de doctorado, pero bueno, también volver a encontrarnos, sobre todo pues aprovechando en estos días que tenemos la semana doctoral aquí con un montón de actividades, pues todos aquellos que habéis podido participar de forma presencial y aquellas actividades que se pueden seguir de forma online, pues todos aquellos que nos vais a acompañar de forma online. La idea pues es un poco presentar el programa, presentar cómo funciona o recordarlo y luego pues sobre todo tener un turno abierto de preguntas, dudas que pueden ir surgiendo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo, para intentar solventarlas, ¿no? Bueno, pues vamos allá. La idea es que como mucho pues lleguemos hasta las 6, que continúa otra actividad relacionada con el programa de mentorías, pero bueno, si nos da tiempo, pues a que haya un pequeño descanso, pues seguro que hasta lo agradecéis y todo, que no sea todo seguido, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Bien, ¿qué es un programa de doctorado? ¿Qué es un programa de doctorado en la Universidad Española? Pues los programas de doctorado en todas las universidades son los que dan entrada a lo que es el grado más alto académico que se puede optar en la universidad, ¿no? Que es el grado de doctor. En España todos los títulos oficiales están regulados por algún real decreto que nos marca cuál es el marco de reconocimiento de estos títulos. Entonces, el de tercer ciclo en 2011 cambia y se define un marco por el cual todos los programas de doctorado que actualmente están en la Universidad Española se tienen que regir. Da igual que sean públicos que privados, es un programa de doctorado, tiene que entrar dentro de este marco. Y fundamentalmente lo que nos dice este marco es que para obtener el grado de doctor tienes que tener ya unos estudios de partida que, siendo coherentes con el marco actual, serían unos títulos de máster, de maestrado, de máster, de magíster en función de los países, y que por lo tanto ya tienes los conocimientos necesarios como para iniciarte en hacer una investigación y el gran objetivo es hacer la tesis doctoral. No hay que hacer ningún tipo de curso, ni cursar ningún crédito, ni nada por el estilo. Es entrar al programa de doctorado. Muchos compañeros que venís de Latinoamérica, pues os suele sorprender, porque todavía en los programas de doctorado que hay por Latinoamérica suelen tener materias, que llamáis vosotros, ¿no? Entonces aquí ya no existe eso. Solamente venimos a investigar, a hacer el trabajo de investigación, compaginado con una serie de actividades, pero todas las actividades ya no son regladas desde el punto de vista de un programa oficial, no. Tú puedes hacer cursos, formación, pero un poco ligado a tu investigación y de alguna manera enmarcado dentro de un programa transversal, como los que hace la escuela de doctorado, o más vertical, como los que organizamos dentro del programa de doctorado nosotros, o totalmente centrado en tu tesis doctoral y luego se busca por cualquier lugar del mundo. Pero es una actividad complementaria, ¿no? Realmente lo que se va a pedir aquí es terminar con una tesis doctoral. Y también se da un marco temporal, ¿no? Eso también es algo que cambia. En lugar de, como era antes, que tú empezabas los estudios de doctorado
tenías eso, un par de años que eran hacer unos cursos o empezar a hacer algún trabajo de investigación y luego podías tirarte 25 años haciendo la tesis doctoral que nadie te decía nada, pues ahora no, lo marcan como una tesis doctoral que tiene que hacerse en un marco temporal suficientemente restringido como para que tenga sentido una investigación, ¿no? Idealmente 3 años, pero bueno, con una serie de posibles extensiones. Entonces, fundamentalmente es lo que cambia, ¿no? Entonces, cuando también hubo una especie de mensaje a las universidades de que redujeran el número de programas de doctorado, que los hicieran como más relacionados, que fueran incluyendo pues, diferentes programas de doctorado que estaban con muy pocos doctorandos y un poco totalmente desvinculados, que se vinculasen en un gran programa, unos grandes programas de doctorado, ¿no? Entonces aquí surge este programa de doctorado, Formación Asociada del Conocimiento, bajo estas premisas. Entonces el Real Decreto sale hacia finales del 2011 y este programa de doctorado pues arranca en 2013, ¿no? ¿Qué tomamos? Pues tomamos un lugar de referencia, que es este instituto de investigación relacionado con la educación, pero muy multidisciplinar, y tomamos pues, los problemas de la sociedad del conocimiento desde el punto de vista fundamentalmente de la enseñanza-aprendizaje y la tecnología, ¿no? Pero con esa idea interdisciplinar que tiene el propio instituto y muy ligados a un movimiento que es de la ciencia abierta, ¿no? Realmente que todos los resultados y todo lo que se investigue sea devuelto, tenga un retorno a la propia sociedad. Tenemos más información pues, en el propio programa, en el propio portal del programa de doctorado o dentro de lo que es las páginas generales de la escuela de doctorado también podemos encontrar más información. Hay una serie de grupos de investigación que están soportando las líneas de investigación de este programa de doctorado, aunque también pues, hay otros investigadores que pertenecen a otros grupos, o quizás los grupos como tales no están ligados al programa de doctorado, ¿no? Entonces, bueno, pues está el grupo GRIAL, está el grupo Inforal, EDUDIG, VisualMed, Robótica, Sociedad, Electra, OCA, Medicina y Cine, que, bueno, pues de alguna manera soportan unas líneas de investigación que, en teoría al menos, cada uno de vosotros debéis elegir una de estas, que es la que mejor encaja o la que mejor recoge dónde está ubicada vuestra tesis. Estas líneas de doctorado quedaron actualizadas en diciembre del año pasado, ¿vale? Entonces, ahora mismo, estas serían las oficiales, es decir, solamente debéis elegir una de estas para vincularla a vuestra tesis. Y la redacción tiene que ser exactamente esta, no puede ser otra, ¿no? Entonces, comunicación y educación, educación, bibliotecas y cultura científica, educación y cambio climático, evaluación educativa y orientación, ingeniería y educación, inteligencia artificial y robótica en la educación, interacción y e-learning, investigación e innovación en tecnología educativa o medicina y educación, ¿vale? Entonces, todo el mundo que está en este programa de doctorado tiene que estar ubicado en uno de estos grandes macros, ¿no? Líneas macro, ¿no? Esto además es complicado, lo podemos modificar. Hacer una modificación requiere una solicitud formal que lleva mucho tiempo incluso que te la resuelvan, ¿no? Después, por orientación, algunas de estas líneas pues, han puesto sublíneas, pero más que nada de forma orientativa, ¿no? Por ejemplo, educación, bibliotecas y cultura científica, pues tiene una sublínea de documentación, bibliometría y evaluación de la información científica, data science, open data y open science, cultura científica, colecciones universitarias y enseñanza superior. Realmente, aunque a alguien le guste estar en data science, open data y open science, no va a poder poner esto, tiene que poner la línea principal, ¿de acuerdo? Simplemente son epígrafes o un poco para ir marcando lo que puede ser las tendencias o que se dan dentro de la línea, ¿vale? Para que os hagáis una idea, bueno, pues este programa, como os decía, surge en el 2013, tenemos una renovación de la acreditación del programa en un proceso que se hace en el curso 18-19.
con la fecha favorable de 10 de julio de 2019 y tenéis el informe disponible, ¿no? Realmente el programa recibió una muy buena realimentación de este sistema de evaluación externo para obtener la reacreditación. Lo único que nos dijeron es que, por decirlo de alguna manera, nosotros habíamos tomado un número de plazas de alguna manera modesto. Habíamos hablado de admitir como mucho a 30 personas por año, y el programa de doctorado, desde su primera edición, superó todas las expectativas. Entonces, todos los años estábamos recibiendo a más de 30 personas. Entonces, nos dijeron que nos teníamos que adecuar al número que poníamos. Entonces, teníamos dos opciones: o solo admitir a 30 personas y dejar fuera al resto, o solicitar una ampliación del número de plazas, ¿no? Entonces, como somos muchos, es un enfoque multidisciplinar, muchos grupos, al final limitar nos parecía que si estábamos recibiendo pues en torno a 40 y tantas personas todos los años, realmente pues no era muy adecuado. Entonces, lo que solicitamos fue una modificación del título del programa. Entonces, pasando a 50 personas como número de plazas, actualizamos las líneas de investigación con esta redacción que os he presentado hace un momento, y actualizamos también pues, algún grupo de investigación que se había incorporado, ¿no? Estos procesos son muy lentos, muy burocráticos, y aunque lo empezamos justo cuando terminamos la renovación, o sea, pues en julio del 19 nos dan el visto favorable, pues en el curso 19-20 empezamos todo lo que es el proceso. ¿Qué sucede? Bueno, primero, pues tuvimos la pandemia, todo va muy lento, se ralentiza más con todos estos procesos de virtualización o de alguna manera sobrevivir a esa situación sobrevenida, y realmente este proceso de unificación concluye con éxito, nos permiten admitir a 50 personas, cambiar las líneas de investigación el 21-22 de diciembre de 2021. ¿Vale? Entonces, incluso el año pasado, si habéis revisado las presentaciones, pues incluso las líneas de investigación no estaban actualizadas. ¿Cómo hemos ido evolucionando? Pues ahí un poco vais viendo el número en azul, el número de prescripciones que se realizan y el número de matrículas que se van llevando a cabo, ¿no? Entonces, el primer año nos quedamos muy cerca de ese número 30, pero a partir de ahí, bueno, pues empezamos a crecer, y ahora pues estamos recibiendo del orden de unas 60 y muchos prescripciones que se traducen, bueno, pues en un número de matrículas en torno a los 40 y tantas personas, ¿no? Los datos del 2021-22 pues fueron 64 prescripciones y 52 admitidos, y este año pues hemos llegado a las 66 prescripciones, y todavía pues no sabemos cuántos vamos a tener, porque el proceso de matrícula es especialmente lento. Esta mañana los datos que me daban es que se habían cerrado 28 matrículas. Es que hay muchísimas matrículas de primer año, estoy hablando. Pero hay muchas matrículas que tardan muchísimo, sobre todo las que vienen de sistemas universitarios fuera del espacio europeo de educación superior. Que todo el tema de reconocimiento de títulos, etcétera, pues se dilata bastante en el tiempo, y no sabremos exactamente cuántos tenemos de nuevo ingreso. Pues yo prácticamente no lo llego a saber, creo que hasta el mes de junio, cuando cierro las actas, ¿no? Y es cuando ya sé que tengo a tantas personas que han terminado. Ya tenemos, pues a lo largo de estos años, se han llegado a definir 73 tesis doctorales, con lo cual la buena noticia es que sí, se acaban las tesis doctorales, esto tiene un final. Entonces no es un mito de que la gente entra en el programa de doctorado y nunca termina, ¿no? Se acaban terminando. De estas 73 tesis, pues tenemos 29 convención internacional, lo cual es, bueno, pues casi un 40% de estas tesis, lo cual está muy bien. Es algo que después insistiré, os animaré a que lo busquéis.
Y también hemos obtenido 23 premios extraordinarios, un tercio, aproximadamente un tercio, a falta de la resolución de este curso pasado, ¿no? que es el proceso que empezará ahora. Los que han leído la tesis en el curso 21-22 y se han querido, cumplían los requisitos para optar, pues se han postulado y ahora las comisiones se montan a lo largo del mes de octubre y entre mes de octubre y principios de noviembre pues acaba resolviendo los premios extraordinarios, ¿no? Pero ya tenemos 23, con lo cual estamos en torno a un tercio, lo cual está también muy bien. Toda esta información lo tenéis disponible. Nosotros lo hacemos todo de forma transparente, intentamos, como os decía, que sea una filosofía de conocimiento abierto y todo lo tenéis disponible en el portal de doctorado. Pues ahí está, para que podáis acceder a todos estos datos, incluso a las tesis, ¿no? Bien, ¿cuánto tiempo se debe dedicar a la tesis? Bueno, pues, como os comentaba, esto ya es algo que nos tenemos que regir por lo que nos dice el Real Decreto. Pues el Real Decreto dice, si estás a tiempo completo, es decir, si tu dedicación es plena a la tesis, debería terminarse en 3 años, con 2 años posibles de prórroga, ¿no? O sea, realmente la ventana sería entre 3 y 5 años para tiempo completo, y si estás a tiempo parcial, pues la ventana sería entre 5 más 3 prórrogas, 5, 8 años, ¿no? Esa sería un poco la ventana que nos ofrece el Real Decreto. Más allá de esos 8 años, o sea, no podrías estar. Incluso antes, como os decía, tú te podrías estar sin EDIE. Aquí no. Si terminas esos 8 años y no has leído la tesis, quedarías fuera del programa de doctorado. Entonces, se corta. ¿Por qué no lo digo desde el punto de vista de tiempo completo? Porque existen las situaciones de cambio. Es decir, si yo voy a tiempo completo, termino mis 5 años, no he acabado la tesis y no lo quiero dejar, pues siempre me puedo pasar a tiempo parcial y entonces me reengancho un poco aquí. Es un poquillo una trampuña que nos dejan hacer en el Real Decreto, ¿no? Entonces, bueno, realmente, bueno, pues el marco temporal máximo lo marca el tiempo parcial. Siempre se puede cambiar de dedicación, tanto de parcial a completa como de completa a parcial, que cambian las circunstancias. ¿Por qué podéis pensar, y por qué de tiempo parcial quiere cambiar a tiempo completo? Pues normalmente si hay becas de por medio. Normalmente todo lo que es una financiación, estar becado, suele exigir que tengas una dedicación completa. Entonces, hay gente que empieza parcial, tiene la suerte de poder obtener una beca y entonces cambia la situación y puede cambiar a completa. Y también se pueden pedir hasta 2 años de baja temporal, es decir, que no computen a la hora del tiempo que tienes, ¿no? Normalmente tienen que estar justificados, es decir, no es porque yo quiera extender, sino porque realmente hay un problema y entonces puedes pedir hasta 2 consecutivos o no, pero no más de 2, ¿de acuerdo? No se puede pedir más de 2 años. Bien, ¿cómo empezamos esto? Pues hay una preinscripción, los que estéis de primer año pues habréis pasado este proceso pues entre marzo y septiembre, ahí se aprueban, haces la matrícula, ¿no? Entonces, la matrícula siempre se distingue o se debe distinguir lo que es la primera matrícula del resto de matrículas. La primera matrícula es un proceso en el que estás esperando a que te acepten, hay una aceptación en el programa de doctorado, y entonces hasta que no tienes esa aceptación no te puedes matricular. Pero si ya estás en el programa de doctorado, es decir, a partir de tu segunda matrícula, ya tienes que hacerlo normalmente en el mes de julio, ¿vale? Y no os van a avisar, esto algunas veces la gente se despista y dice, ya me avisarán cuando me tengo que matricular, o ya me lo pasarán por el banco o algo por el estilo. No, realmente tenéis que estar pendientes vosotros, ¿vale? Y es muy importante que lo hagáis en el mes de julio, o si alguien se despista en el mes de julio, que lo haga en septiembre o cuanto antes. No porque nos dejen matricular en el mes de octubre, sino porque al final
por un tema de daros acceso a los recursos, tener pues el acceso a vuestros directores, tenéis que estar matriculados, ¿no? Al final todo esto, una vez que estás en el sistema, pues fluye bastante bien, pero sobre todo es que si no os matriculáis dejáis de estar en el sistema. Y sobre todo para lo que son las evidencias, al final para mí es un problema si yo os tengo que encontrar para algo. En el programa de doctorado, en el portal, os puedo encontrar porque es una información que gestionamos nosotros, pero si yo os tengo que buscar para algo en la aplicación oficial, si no os matriculáis, no estáis. Entonces yo os pierdo la pista, o sea, está tan mal hecha que sencillamente no tengo un histórico para saber a alguien que estuvo matriculado y qué ha pasado, ¿no? Para mí es una locura. Y después, parece que no es importante, pero también lo es. Nosotros todos los años recibimos una pequeña financiación, no mucho dinero, pero un poquito, para poder funcionar. Que es, por ejemplo, como todos aquellos que habéis participado en el Congreso Team, pues os hemos podido hacer el registro. Eso lo podemos hacer porque el programa tiene un poquito de dinero. Y ese poquito de dinero nos lo van cambiando todos los años la fórmula, pero una de las variables es cuántos estudiantes están matriculados cuando ellos cortan y hacen los cálculos, que suele ser finales de diciembre, principios de enero. Entonces, si alguien no se ha matriculado a principios de enero, es uno menos que a nosotros nos permite recibir algo de financiación. No es significativo, pero bueno, al final siempre es bueno hacer el proceso y hacerlo bien. ¿Cuál es el progreso normal en el doctorado? Pues también vamos a separar lo que es el primer año, que es el más especial, del resto, ¿no? El primer año, bueno, pues normalmente se va a hacer esa matrícula sobre el mes de octubre, con un compromiso de supervisión, y normalmente pues hay una aceptación de un tutor o de un director. Eso todavía es, digamos, no fijo. No, todo se puede cambiar, pero vamos, aquí todavía no hay nada fijo. Tienes alguien que te va a llevar, te va a supervisar, eso te lo está asegurando la universidad, y después está lo que es esa aceptación de ese director. ¿Cuándo se va a hacer fijo esa relación entre el doctorando y sus directores? Pues cuando más o menos por el mes de abril, se entrega el plan de investigación, que es vuestra propuesta, vuestro proyecto de tesis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es lo que más o menos queréis hacer, queréis desarrollar. Por supuesto, hay que tener en cuenta que todas las cosas evolucionan y un proyecto de tesis también. Es decir, no porque hayáis puesto en vuestro plan de investigación que vais a hacer A, B y C, pues si B ha cambiado ya no vais a poder leer la tesis. Si es un cambio que se puede entender menor o que no aporta, no va a afectar mucho, pues no hace falta, simplemente en los informes se va presentando la evolución, y si fuera un cambio muy sustancial, pues se plantearía o se renovaría sería un nuevo plan de investigación en algún momento. En ese momento que hay que entregar este plan de investigación, lo tiene que firmar y lo tiene que aceptar y aprobar la comisión académica. Va a ser de las pocas cosas que la comisión académica tenga un efecto tan sumamente importante en vuestra tesis. Va a ser al principio y al final, es decir, os aprueba, os da el visto bueno a vuestro plan de investigación. Ese plan de investigación tiene que estar firmado por vosotros y por vuestros directores. Entonces, quien firme ese plan de investigación realmente se va a considerar que es director de la tesis. ¿Vale? Entonces, puede haber cambios desde la persona que os aceptó hasta la persona que os firma esto. Una vez que se firma, ¿se va a poder cambiar? Sí, pero hay que pedir autorizaciones, supone un cambio del plan de investigación, pero para todos los efectos, para vuestro expediente, estos van a ser los directores de vuestra tesis, ¿vale? Entonces es muy posible que a lo mejor alguien en un grupo de investigación, el director del grupo acepta, da el aval a la persona, pero en estos meses pues hay otro doctor del grupo que está más interesado o trabaja más concretamente en ese tema, y hay un cambio.
no pasa absolutamente nada. O sucede muchas veces que se incorpora un segundo director. Entonces tampoco pasa nada si ese segundo director no había dado el aval inicial, porque donde se va a poder hacer es aquí. Entonces, en el mes de junio vienen los informes. Siempre en el mes de junio el doctorando tiene que hacer un informe al director y el director tiene que hacer un informe para el programa de doctorado, ¿no? Que va a utilizar la comisión académica para poner ese favorable o no favorable al curso académico. Como os avanzaba antes, la tesis no para, pero nos ajustamos un poco al ritmo administrativo para ir pues, renovando las matrículas, haciendo todo esto, ¿vale? ¿Qué pasa si en junio alguien recibe el informe desfavorable o no ha entregado el plan de investigación, que normalmente va unido a ese primer año? Pues quedarías como en un momento de excepción. No puedes continuar con un informe favorable, no puedes hacer tu matrícula ordinaria del siguiente año, en este caso del segundo año, porque no se ha dado por pasado el primer año. Entonces se abre un periodo de 6 meses, que va desde junio, julio al mes de noviembre, diciembre, donde se tiene que resolver el problema. Normalmente el problema del primer año es que no hay un plan de investigación. No se ha entregado un plan de investigación, no se ha conseguido aprobar un plan de investigación, entonces tiene 6 meses para conseguir. Se entregaría pues, más o menos por el mes de noviembre, se evaluaría por la comisión académica. Si se aprueba, si se consigue entregar y aprobar el plan de investigación, se abre un periodo de matrícula extraordinario entre finales de diciembre y principios de enero para que puedas matricularte en el curso académico y tu situación ya está normalizada. Si no consiguieras el informe favorable, 2 informes desfavorables en el mismo año académico suponen cortar vuestra vinculación al programa de doctorado. ¿Vale? Entonces, no tenías opción de matricularte y por lo tanto quedarías fuera del programa de doctorado. Entonces, normalmente el primer año suele suceder a aquellas personas que no entregan el plan de investigación porque normalmente han abandonado de una forma temprana el programa de doctorado. ¿Vale? Entonces, se subsana y se pasaría. Entonces, aquí tendríamos, en ese primer año, donde se llevan a cabo las actividades. En el primer año, bueno, pues se pueden hacer cursos, se pueden, pero sobre todo está muy enfocado a saber qué se va a hacer en la tesis doctoral. Continuamos con los siguientes años. Bueno, pues ya el siguiente año ya estás en tu rutina. La matrícula, mes de julio-septiembre, y en junio los informes. Fijaos que aquí la comisión académica ya no interviene para nada, solo recibe los informes de los tutores, de los directores, y se pone la nota, o sea, es que es acto no acto, no hay una calificación más allá de que la cosa fluye bien o fluye mal. Entonces, ya es prácticamente la relación que vais a tener es con vuestros directores y con el grupo de investigación en el que estéis. No hay mucha intervención de nadie más en este proceso. Exactamente igual, te puede suceder que recibas un informe favorable en el año 2 y sucede lo mismo, tienes que revertir. Aquí ya no es que falte un plan, es que seguramente no has llegado a los objetivos que estaban marcados para el año y el director, directora o directores ha decidido que se debe subsanar, pero exactamente igual. Entonces, periodo de actividad y periodo de evaluación. Llegaríamos al tercer año, vamos a suponer que vamos perfectamente. Bueno, pues matrícula y en junio, pues lo normal es que hubieras leído la tesis. Lo normal. Lo que nos pide el programa de doctorado es que tu tercer año, para terminar tu tercer año, pues tienes que haber leído la tesis o estás a punto de leer la tesis, ¿no? Entonces,
puede haber pues, los informes si no ha lugar, o sencillamente aparece que tu tesis ya está defendida y con una calificación y ya está. Si no los tuviera, pues seguramente ¿qué es lo que sucederá? Pues que para matricularte en el siguiente año tienes que hacer un trámite administrativo que es pedir prórroga. O sea, pedir una prórroga para poder continuar, ¿vale? Y exactamente lo mismo, si no el informe por lo que sea es negativo, pues es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendremos las actividades y en teoría la defensa de tesis doctoral. Leer la tesis en 3 años es posible, pero es difícil. O sea, hay que reconocerlo. El calendario está es muy ajustado. O sea, es muy normal tener que solicitar al menos una prórroga. O sea, las excepciones son cuando da tiempo a leer la tesis, a defender la tesis dentro de esos 3 años. Pues sería, digamos, sale de lo normal. Por muchos motivos, por las publicaciones, por los requisitos, por los tiempos que tienen que pasar todas las cosas. Entonces, no es especialmente... Entonces, no penséis que es una deshonra tener que pedir una prueba. Es lo más normal que sucede, ¿no? De hecho, fijaos hasta qué punto hay una separación o de alguna manera algunas veces incongruencias, que normalmente cuando consigues una beca para hacer el doctorado, beca, contrato, como se quiera llamar, normalmente son de 4 años. O sea, ya los propios contratos están dimensionados con más tiempo de lo que el Real Decreto te dice que tienes que hacer una tesis doctoral, ¿no? Entonces, os digo que no se extrañe en absoluto que quien tenga que pedir una prueba que no pase absolutamente. ¿Vale? Bien, para obtener ese favorable, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues el primer año el plan de investigación y los informes positivos, y el resto de años pues siempre tener un informe positivo de los directores, ¿no? O sea, la comisión académica no entra en absoluto a cambiar lo que los directores están diciendo, salvo que en el primer año sí que la comisión académica tiene que dar por aprobado vuestro plan de investigación, de alguna manera como una especie de agente externo a lo que es el día a día de vuestra tesis, ¿no? Para que haya una supervisión. ¿Qué es un plan de investigación? Pues un plan de investigación sencillamente es esbozar cuáles son los objetivos de vuestra tesis, cuál va a ser el plan de trabajo de vuestra tesis, cuáles van a ser los principales hitos metodológicos de vuestra tesis, ¿no? Contextualizado con pues una pequeña introducción con unas fuentes bibliográficas. Entonces, eso realmente es el plan de investigación. Marcar cuáles son los objetivos de vuestra tesis, ¿no? Y entonces esto se hace en un documento cuya plantilla está definida dentro de la escuela de doctorado y tenéis que ajustaros a esa plantilla que pues tampoco dan para mucho más. Son 7 o 8 páginas en las que tenéis que detallar eso que vais a hacer, ¿vale? Entonces, podéis entregarlo en cualquier momento del primer año, pero como tenéis que entregarla, va a ser evaluada, os van a dar realimentación, pues no, si apuráis mucho, lo más probable es que la comisión académica no dé tiempo a que recibáis la realimentación, entreguéis una nueva versión y dé tiempo a probar. Entonces, por eso recomendaba antes, les hablaba del mes de abril como el mes adecuado para hacer esta entrega. Pero que alguien la entrega en el mes de marzo o en el mes de febrero, perfecto. Y si la entregan en el mes de mayo y todo va bien, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? Entonces, no hay un momento obligado que tenga que ser esto, sino que es recomendaciones para vosotros. Además, nosotros en este programa de doctorado cambiamos un poquito el proceso. Seguramente recibáis diferentes correos desde la escuela de doctorado, recordando o avisando pues los procesos más normales, más habituales y más compartidos por todos los programas de doctorado. Entonces, normalmente la escuela de doctorado pide que se envíen los planes de investigación a la escuela de doctorado los pone en unas carpetas, los coordinadores de doctorado entramos en las carpetas, los compartimos con la comisión académica
y en teoría se aprueban o no se aprueban, es una especie de elemento binario. Pero a nosotros nos parece que no es muy adecuado y es muy lento todo el proceso. Entonces, yo recibo los planes de investigación, o sea, me los vais a mandar a mí, a mi correo electrónico. La primera versión no hace falta que venga firmada ni nada por el estilo, porque vais a recibir sí o sí realimentación. Y entonces, yo cuando recibo, lo paso a la comisión académica, vamos, en función de cuándo llega, pues vamos revisando, os damos realimentación, y puede ser una realimentación de esa prueba con unos cambios menores o mayores con los comentarios, o no se aprueba con los comentarios para que volváis de nuevo a enviar una versión nueva que va a ser otra vez evaluada. Si se aprueba, simplemente ya se confía en vosotros que vais a incorporar los cambios, en mí, que cuando reciba la versión final le echo un vistazo para ver que se ha solucionado, y ya yo me encargo de cerrar todo el proceso con la escuela de doctorado. Entonces, no tenéis que enviarlo a la escuela de doctorado, recordad, me tenéis que enviar a mí, ¿vale? Y yo ya lo gestiono, ¿vale? Bien, ¿qué actividades se puede hacer durante este periodo de tiempo, además de la tesis doctoral, ¿no? Pues todas las actividades tienen que revertir. Y no se trata de que pongáis vuestro currículum de todo lo que hagáis. Muchos de vosotros ya sois académicos, estáis en universidades, estáis en grupos de investigación y haréis muchas cosas. Solamente interesa para lo que es el programa de doctorado aquello que hacéis que tiene relación con vuestra tesis. No hace falta que nos contéis vuestra vida y obras si no tiene que ver con la tesis, ¿vale? Entonces, ¿qué actividades podéis hacer y podéis reportar y debéis de alguna manera incorporar en vuestro portfolio? Pues todo lo que sea asistencia a cursos, seminarios de formación. Si impartís cursos, seminarios de información a vuestros colegas del programa de doctorado y conocéis cosas, también se puede hacer. La asistencia a congresos científicos, presentación y publicación en ponencias en congresos científicos, publicaciones en artículos de revista, o estancias en otras universidades, preferiblemente universidades en el extranjero. Pero todas estas actividades son las que tenéis que guardar evidencia, incorporarse en vuestro portfolio. Hay programas de doctorado que exigen que hagáis tantas horas de cursos, que asistáis a no sé cuántos congresos. Nosotros recomendamos, es muy interesante hacerlas, pero entendemos que esto es una actividad de cada doctorando con sus directores. Lo único que vamos a poner una exigencia es en las publicaciones que tenéis que tener al final de vuestro periodo para acompañar vuestra tesis doctoral. El resto lo recomendamos, pero no os lo vamos a medir. No os vamos a estar ahí con una vara de medir para decir, habéis hecho 8 horas de formación a lo largo del programa de doctorado. Y entonces ya podéis leer la tesis. Y si yo he hecho 7, ya no me dejas de la tesis. Me parece que no es lo sustancial, ¿no? Al final, en un transcurso normal, se hacen muchas cosas de estas. Entonces, no hay mayor problema. Bien. Todo lo que tiene que ver con formación, pues y que lo organizamos nosotros, ¿de acuerdo? Vais a tener información en el programa de doctorado, en el portal del programa de doctorado, y de alguna manera vamos a intentar que quede siempre evidencia de todo esto. De forma que incluso si no podéis asistir a un curso, a una edición de un curso, pues tengáis los materiales para hacer autoformación. Entonces, normalmente lo tenéis todo recogido. Ahora estamos, por ejemplo, en la semana doctoral, pues entráis en el programa en el portal del programa de doctorado, pues tenéis toda la información, pero también todo lo que hemos hecho desde el comienzo, ¿no? Para que tengáis ahí una base. Esta formación que os vamos a dar del programa es totalmente gratuita. Hacemos
es actividad que se organiza dentro del programa. Cuando podamos hacerla y retransmitirla online, pues se hará, sobre todo cuando tenga sentido, porque muchas veces es muy difícil, ¿no? El retransmitir una formación que se ha diseñado de forma presencial y que normalmente tiene dinámicas. Eso suele ser muy difícil. Entonces, en ese caso, pues no se va a abrir y no se va a retransmitir, ¿vale? En cuanto a los congresos, se os pide que al menos tengáis 3 contribuciones a lo largo de toda de vuestro doctorado, ¿no? Que no solo que vayáis, sino que vayáis y participéis, que tengáis una ponencia aceptada, que la presentéis y sobre todo mucho mejor si se puede, si tiene una evidencia de que queda en publicación en un acta de congreso con ISBN o ISSN, ¿vale? La publicación en artículos de revista, pues es quizá la actividad por excelencia como forma de ir viendo vuestro progreso, vuestro avance en el doctorado, ¿no? Entonces, se puede publicar en cualquier revista, pero desde el punto de vista de poder obtener los requisitos mínimos, se va a pedir que publiquéis en revistas que estén de alguna forma indexadas en aquellas bases de datos que tienen un reconocimiento internacional. Entonces, el Journal Citation Report de Web of Science, Scopus, son fundamentalmente estas bases de datos, ¿no? Lo mismo, también podéis publicar capítulos de libros o libros. Antes publicar un libro no tiene, en este tipo de doctorados no tiene mucho, no es una actividad corriente, ¿no? Pero se podría. Pero sí que se puede publicar capítulos de libros, por lo mismo. Intentar que sean en libros que están en editoriales dentro del ESPI o que estén indexadas en Scopus o en Web of Science, ¿no? Además, bueno, pues podéis tenéis, de hecho, es la actividad que comienza después de esta bienvenida, un programa de mentorías, que también, bueno, pues es una actividad de acompañamiento, ¿no? Normalmente se hace por compañeros vuestros que están ya en un estadio más avanzado del doctorado, para ayudaros, sobre todo, bueno, pues para, no es la dirección de tesis, no es la dirección de tesis de vuestro director, es esa labor de acompañarte cuando tienes una duda del procedimiento o necesitas hablar con alguien, ¿no? Pues es un poco esa labor, ¿no? Entonces, lo iniciamos ya hace un par de años y, bueno, pues es luego un compañero ya egresado del programa, Harold, pues os va a comentar un poco más. Bien. Cosas más, ¿qué más cosas podemos hacer? Estancias. ¿Y por qué debo hacer estancias? Pues normalmente para obtener una mención internacional. Esto no es obligatorio, pero es muy recomendable. Si en vuestro proceso vital que acompaña a la tesis doctoral, os lo podéis permitir. Claro. Para obtener la mención internacional, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues a lo largo de estos años que os lleve la tesis doctoral, tenéis que hacer un conjunto de estancias que al menos sumen 3 meses. Puede ser una estancia única de 3 meses, pueden ser 2 estancias de 1 mes y medio, una de 2 meses y una de 1 mes. O sea, al principio no hay nada que limite cómo conseguir esos 3 meses, pero tenéis que conseguirlo estando en estancias, en instituciones de investigación fuera de España, y si venís de otro país que no sea vuestra universidad, vuestra institución. Y si tenéis un codirector que es internacional, que es de una institución no española, tampoco computa la institución de vuestro codirector. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Mi recomendación a aquellos que estéis en otros países,
tampoco utilicéis vuestro país como lugar de estancia. Es mucho más enriquecedor siempre salir a un país, que es a otro país, que es precisamente lo que se busca, ¿vale? Siempre que vayáis a hacer una estancia, primero pedís permiso. Hay un formulario para pedir permiso y no es que os vamos a fiscalizar, ese permiso siempre se va a dar. Lo que queremos es que tengáis esas estancias, ¿no? Pues simplemente es para que quede constancia en la escuela de doctorado que habéis ido, y siempre tenéis que recabar de esa estancia una carta firmada, un certificado de alguien que os está avalando, que diga muy claramente las fechas en las que estuvisteis, los objetivos, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, eso siempre recabarlo. No lo podéis ir depositando como evidencia, pero va a ser al momento final, el momento de depósito de la tesis, cuando vosotros vais a decir, quiero optar a mención internacional. Entonces vais a tener que hacer unas ciertas cosas, y entre esas cosas tenéis que aportar todas esas evidencias, ¿vale? Entonces lo vais recabando para poder luego entregarlo. Bien, cuando hago una tesis que va a mención internacional, ¿qué debo hacer extra? La normativa dice que si lo has hecho en un país de habla no hispana, tienes que redactar una parte de tu tesis en un idioma que sea común en el ámbito científico de vuestro programa de doctorado, fundamentalmente en inglés, ¿vale? Se hace, cuando es mención internacional, realmente, aunque te hablen de un país de habla no hispana, se hace siempre, te lo recomiendan siempre, y hay que hacerlo. Y la mejor manera de hacerlo, en lugar de escribir por la introducción, las conclusiones, es incorporar una especie de resumen extendido de unas 15, 20 páginas, y se pone como un anexo. Entonces ya con eso es suficiente. Así te queda la tesis en un idioma, en el idioma que sea, y el anexo en el otro idioma. Al contrario, si por ejemplo alguien quiere hacer la tesis totalmente en otro idioma, pongamos por ejemplo en inglés, se va a permitir también, y el anexo sería al contrario, hay que hacerlo en español, ¿vale? También se hace lo mismo, un anexo de 15, 20 páginas con un resumen extendido, en este caso en español, ¿de acuerdo? Después, en el tribunal habrá que tener al menos un miembro internacional que no esté vinculado a el aval de las estancias que habéis hecho, ¿vale? Entonces, y normalmente en la exposición oral tenéis que exponer una parte de la presentación, de la defensa, en ese idioma internacional en el que habéis redactado, normalmente pues inglés, ¿vale? Bien, las publicaciones. Decíamos que teníamos que participar en 3 congresos, pero sobre todo lo que nos importa son las publicaciones en revistas que están indexadas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos para poder depositar la tesis en cuanto a publicaciones en revistas? Bueno, pues también en este año lo hemos flexibilizado para adecuarnos un poco pues, a la realidad, a lo que va surgiendo. Entonces, otros años hablábamos de un artículo que estuviera en la base de datos JCR, en cualquier cuartil, o 2 artículos que estuvieran en revistas que estaban en Scopus o en Emerging Sources Citation Index de Web of Science, ¿vale? Ahora os damos como 4 opciones para llegar a esos mínimos. La primera sigue siendo el artículo en revista en el JCR SCIE, JCR SCCI. Eso está mal, SSCI, ¿vale? No sé, hay una errata de una C por una S, que son las colecciones de ciencia o de ciencias sociales del Journal Citation Report. Entonces, una publicación en lo que se entiende las revistas más top en esta base de datos, pues sería suficiente. JCR ha sacado otra colección, que es JCI, el Journal Citation Indicator. Entonces, también hemos planteado que si
la revista en la que publicas está en los 2 primeros cuartiles de ese JCI, pues se podría considerar de un nivel como las anteriores. Entonces, también con una revista que estuviera en esos 2 primeros cuartiles serviría. La tercera opción es la otra que teníamos, que es tener 2 artículos en 2 revistas que estén en Scopus o en Emerging Citation Index, en cualquiera de los cuartiles. Y la cuarta opción la hemos abierto porque algunas de las líneas de investigación y algunos de los grupos de investigación nos planteaban que para ellos los capítulos de libro también son importantes. Entonces se abre la posibilidad de combinar un artículo en esa revista Scopus o en esa revista Emerging que con un capítulo de libro en un editorial que esté en ESPI, ¿vale? Entonces queda más flexibilizado, más flexible para poder hacerlo. No computan en esto las contribuciones a congreso, que para eso tienen otro apartado, que luego publiquen sus actas en un editorial que está en ESPI, ¿vale? Entonces, o en Scopus o en Web of Science. Eso se considera acta de congreso y ya tiene su entrada en esas 3 primeras que hablábamos antes, ¿vale? Entonces, para que quede claro. Hay un modelo de entrega de tesis que se llama por compendio por artículos. La universidad tiene un reglamento, nosotros lo hemos adaptado a nuestro programa de doctorado, lo tenéis ahí, que es, al final hay que tener 3 artículos en revistas indexadas en el JCR o en primer cuartil de Scopus y cumplir una serie de condiciones, ¿no? Y lo que se hace es, una vez que tiene esas publicaciones, la memoria se puede hacer mucho más ligera. Y es otro modelo de entregar la memoria final de la tesis. Lo tenéis ahí para... Bien, llega el momento de entregar la tesis doctoral. Hay que hacer el depósito. ¿Cuándo se deposita? Cuando habéis cumplido vuestros objetivos, habéis concluido la redacción de vuestra memoria, tenéis las publicaciones y el visto bueno de vuestro directo. Con eso solicitáis a la comisión académica que avale vuestro depósito, normalmente contactáis conmigo, me enviáis la tesis doctoral, yo la paso a la comisión académica, se dan unos días para que si hay algún comentario, y si no hay ningún comentario ni nada, pues sencillamente se da el visto bueno, se hace el procedimiento administrativo con una serie de manuscritos, de formularios que tenemos que entregar en la escuela de doctorado y empieza el depósito. Normalmente, también para que os vayáis haciendo una idea, aunque sea mucha información y tampoco haga falta tenerla todo, normalmente desde el día que la tesis entra a la escuela de doctorado en depósito hasta el primer día que podéis defender la tesis de doctorado, suele pasar un mes. Un poquito menos, son 20 y tantos días. Pero vosotros, para vuestros cálculos, siempre contar un mes. Os lo digo porque a veces vamos muy a fechas finales del curso académico y si se defiende en un curso académico diferente hay que pagar otra matrícula y cosas por el estilo. Entonces, siempre, para vuestros cálculos, calcular que desde que entregáis, no a mí, sino a la escuela de doctorado, hasta que se puede defender, contar un mes, que es lo más fácil, ¿vale? Entonces, si queréis leer en julio, pues sabéis que tenéis que entregar en junio. Si queréis leer en septiembre, pues tenéis que entregar, normalmente en septiembre, como se cambia el curso académico, agosto es como si no existiera, tenéis que entregar sobre principios de julio, ¿vale? O finales de junio. Entonces, siempre importante. Todas las evidencias las debéis ir subiendo a vuestro portfolio. Nosotros pedimos que haya 2 lugares de subida de evidencias. Nuestro programa de doctorado, nuestro portal de programa de doctorado, porque nos permite tener la foto realista de lo que hacéis, y la aplicación oficial de la universidad. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la aplicación oficial de la universidad, lo siento porque va a quedar grabado, es penosa. Como os decía, si alguien pide una baja temporal y por tanto no se matricula, a mí me desaparece. O sea, no puedo seguir.
Entonces, para tener esa visión completa de vuestro proceso, necesito pediros que hagáis el esfuerzo de subirlo a mi portal. Y luego lo más importante, lo más interesante, los trámites administrativos y aquello que queráis, subirlo a la aplicación oficial. Si lo hacéis todo, pues todo. Pero mejor, yo prefiero que lo hagáis todo en nuestro portal y solamente aquellas cosas que sean imprescindibles en la aplicación de la universidad, porque realmente es un problema para nosotros como comisión académica si queremos hacer un seguimiento y por lo que sea no estéis matriculados en ese momento que queremos hacer un seguimiento. Desaparece vuestro registro. Además, en el momento que defendéis la tesis, ya para mí desaparecéis. Y para muchas cuestiones relacionadas con la calidad del programa de doctorado y las evidencias que tenemos que hacer como programa de doctorado hacia el exterior, también os tengo que seguir la pista un poco como egresados del programa de doctorado. Entonces, el único vínculo que nos queda fijo es el de nuestro portal, no el de esta aplicación. Portal que tiene dos partes. Una parte totalmente pública, puede visitarlo cualquiera. Y es nuestro compromiso con la ciencia abierta. Información, cursos, tesis, vídeos, recursos, todo va a quedar aquí. Y una parte que es de intranet, es decir, vais a tener un login y un password para que podáis vosotros alimentar esto y decidir qué queréis que se vea, que no se vea. Nuestra recomendación es que se vea todo. Pero si alguno, por ejemplo, por temas de copyright de una revista, solamente quiere poner que tiene una publicación, pero no puede poner el artículo, pues puede quedar interno, pero no se visualiza, no se rompe el copyright, ¿no? Y además podéis subir noticias, es decir, las noticias que aparecen en el portal de doctorado no las tenemos que poner solamente los coordinadores o el equipo del programa de doctorado. Cualquiera de vosotros, en el momento que tenéis vuestro usuario y vuestro password, ya podéis contribuir y sois una parte más de este portal de doctorado. Entonces, muy importante que este portal de doctorado lo uséis, tanto para consultar como para compartir y como para subir vuestras evidencias. Además, sé que esto no le gusta a nadie, porque es muy aburrido, pero si os acostumbráis a que cuando tenéis una evidencia la dejáis subida, mucho mejor que acordaros al final, es junio, tengo que hacer el informe, que no he subido nada. Entonces, siempre. Los de primer año, cuando estáis matriculados, ¿ya? Avisadnos para que os demos esas credenciales de acceso, ¿vale? Para que podáis, cuanto antes, poder acceder al programa de doctorado. ¿Vale? Más o menos aquí está contado. Nos dieron un premio, un reconocimiento por buenas prácticas de gestión por el portal de doctorado. A la comisión de acreditación le gustó mucho. Y esta es la otra. Este es el infierno. Este se llama el RAP. Si no lo conocéis, lo conoceréis. Y lo odiaréis como lo odiamos todos. Es que no hay nadie en la universidad que no lo odie. O sea, horroroso, de verdad. En teoría, para que os hagáis una idea, yo cada vez que tengo que hacer un informe del seguimiento y del funcionamiento del doctorado, me deberían dar de esta aplicación no solo vuestras evidencias, sino cuántos doctores somos. Nunca funciona, nunca. O sea, los datos que me dan nunca están bien. O sea, la calidad de la información que se guarda es horrible. Entonces nosotros nos fiamos de lo que tenemos, pero necesitamos que vosotros también lo vayáis actualizando, ¿no? Bueno, un calendario tentativo para este curso, pues arrancamos hoy, 24 de octubre, pero realmente se arranca desde el punto de vista formal. Pero desde el momento que vosotros estáis en contacto con vuestros directores, vuestros grupos, para seguir avanzando. Es decir, no esperáis a que yo os diga, hemos empezado. O sea, esto es un continuo, ¿no? Primer año, asignaciones definitivas de editor-director, intentarlas tenerlas claras el 31 de enero, porque si tenéis que entregar sobre el 15 de abril el plan de investigación, lo suyo es que ya sepáis quién os va a dirigir la tesis, para poder ir
teniendo las reuniones de seguimiento y definiendo objetivos, hipótesis, que va a que ver, ¿no? Normalmente la última semana de junio, evaluaciones. Es decir, para evaluaros, primero que tenéis que tener los informes, todo esto. Y siempre tenemos un congreso que está muy vinculado, no es que sea del doctorado, pero está muy vinculado con el doctorado, que es el congreso TEAM. Es el que hemos tenido la semana pasada aquí. Surge en el mismo año del programa de doctorado, siempre hay un consorcio doctoral, siempre estáis invitados a participar, ¿no? Entonces, no podéis ir a otro congreso, claro que podéis ir a 1000 congresos, pero en este tenemos un vínculo especial, ¿no? Con él. Y de hecho, como os decía, intentamos que siempre que alguien del doctorado participa en este congreso, porque además como para los doctorandos se le pone una inscripción muy reducida, pues intentamos que siempre que haya dinero, por supuesto, y no nos corten esa financiación que os comentaba antes, que al menos ese registro lo tengáis cubierto, ¿vale? Algunas recomendaciones a nivel general. Ser lo más organizado posible para las evidencias y todo lo que sucede en vuestro periodo doctoral. Os puede ayudar el portal, os puede ayudar esta herramienta, pero intentar siempre vosotros ser los más organizados posibles, porque el caos, de alguna manera, es un enemigo de cualquier proceso de investigación, ¿no? Siempre intentar conocer a los grupos, a vuestro grupo en el que estéis, por supuesto, pero al resto de los grupos del programa, siempre abierto a que podáis colaborar con otros colegas, con otros compañeros, siempre es enriquecedor, ¿no? Encontrar un lugar de poder hacer algo conjunto. No seáis pasivos, siempre tenéis que ser proactivos. Siempre cuando nosotros pedimos en la comisión de calidad sugerencias, mejoras o se hacen cosas, normalmente recibimos una crítica que la asumo porque no va a haber, es que sé que la tengo que asumir, no tengo solución. Por ejemplo, decir, es que no nos proporcionáis mucho para hacer estancias. Pues pero es que realmente, si esperáis a que yo os dé la estancia, no, tenéis que ser vosotros los que busquéis dónde es la estancia o buscar becas. Nosotros lo único que hacemos es poder daros información cuando nos llega. Pero el pedir las cosas es vuestra responsabilidad y encontrar otros sitios donde os podáis encontrar una beca, una ayuda, una opción de hacer una estancia es vuestra responsabilidad también. Entonces, sobre todo a mí, por el tema de la movilidad, porque la movilidad es cara, supone dinero. Los que tienen beca, pues a lo mejor pueden reservar, pues sacar un poquito de su beca para soportarse una estancia, o a veces las propias becas, en función de qué tipo de becas, tienen bolsas específicas, pero solo para los que tienen esa beca, para ayudarles a hacer una estancia. Pero, o sea, imaginaos que si a mí me dan para todo el año, para funcionar, 6.000 euros, yo no puedo dar becas a nadie para que se vaya a hacer una estancia. A lo mejor como mucho le puedo ayudar a, si se va en autobús, a pagar el autobús o el tren. Pero no puedo hacer mucho más. Entonces, ahí tenéis que ser vosotros los que tenéis que buscar ese tipo de información. No esperéis a que os llegue, a que os caiga. Tenéis que buscaros ahí un poco la vida. Sobre todo en esa búsqueda o de esa mención especial que es la mención internacional, ¿no? Como decía, no es que el doctorado sea mejor, pero la experiencia vital sí. Siempre lo que os permita abrir nuevas experiencias, nuevas oportunidades, conocer a nueva gente, está muy bien. Pero más allá del sello, que para algunas cosas a nivel de postdoc se considera como un extra, o sea, está no digo siempre, porque los baremos son muy cambiantes, ¿no? Pero ciertamente siempre puede haber, a la hora de valorar, que la tesis te la valoren, que te valoren que ahí tengas la mención internacional y que te valoren además que tengas un premio sobre la tesis, ¿no? Entonces son como pequeños extras. Pero independientemente de esos extras que pueden aparecer o no, es la experiencia. Es la experiencia de haber podido pasar unos meses en otro contexto diferente al
a donde estáis normalmente realizando la tesis. Como mejora, intentar mejorar vuestro nivel de inglés. Siempre en la formación que podéis hacer, intentar buscar formación de mejorar vuestro nivel de inglés, tanto oral como escrito, porque al final el inglés se convierte en el idioma de la ciencia. Entonces, si os manejáis en inglés, os va a abrir muchas más puertas. A la hora de publicar, a la hora de ir a un congreso, a la hora de hacer una estancia. Entonces, si podéis, mejorar. Participar en las actividades que hace el programa de doctorado, tengáis oportunidad. Siempre estar al tanto de las publicaciones que tienen que ver con vuestro campo disciplinar, con vuestra tesis. Siempre estar al tanto, crearos alertas, acostumbraros a consultar bases de datos. O sea, es muy importante que el estado de la cuestión de vuestra tesis doctoral lo tengáis, lo conozcáis, seáis unos expertos en ese campo, ¿no? Mucha recomendación, sobre todo el primer año, en el estado de la cuestión, aplicar métodos sistemáticos. O sea, hacer revisiones sistemáticas de literatura. Una recomendación, o sea, no es obligatorio hacer una revisión sistemática de literatura en una tesis, pero cada vez es algo que se lleva más, ¿no? Y sobre todo el primer año te da mucha seguridad de hacerlo, ¿no? Entonces, hay cursos que se ha hecho, prácticamente un seminario que se da con bastante frecuencia dentro del programa de doctorado. Tenéis 1000 ediciones anteriores, por si no surge ninguna en un momento temporal. Tenéis también ya publiqué un artículo pensando en el programa de doctorado de cómo guiaros en hacer una revisión sistemática. O sea, tenéis ahí recursos para hacerlo y otros de muchos autores para hacer este tipo de aproximación al estado de la cuestión. Siempre, muy importante, desde el primer momento que empecéis a gestionar bibliografía, instalaros un gestor de fuentes bibliográficas para escribir los artículos, para escribir las tesis. Si hacéis una revisión sistemática, si no os vais a volver loco. Entonces, coger el que os dé la gana, los tenéis libres, Zotero, por ejemplo, gratis, se engancha con los procesadores de texto como los Microsoft Word, Mendeley, pues también el que a mí no me gusta, pero también lo tenéis, tampoco tiene coste. En Note es muy bueno, pero sí que tiene un coste. Entonces, elegid la opción que queráis, pero acostumbraros a gestionar, como decía la primera recomendación, a ser organizados, también con la bibliografía. Potenciar la visibilidad de vuestros trabajos, publicar en abierto, crear los perfiles en ResearchGate, en Google Scholar, ese tipo de... Sois académicos, tenéis que empezar a manejar aquello que os da comunidad, os crea comunidad en la academia, ¿no? Normalmente cuando hagáis una publicación que está relacionada con vuestra tesis, en los agradecimientos, acordaros del programa de doctorado. Primero acordaros de si tenéis una beca, de quién os da la beca, porque eso va a ser fundamental para vuestros informes. Pero del programa de doctorado está bien que también os acordéis. ¿Por qué? Bueno, normalmente eso es la siguiente recomendación, pero es una recomendación que yo hago, pero que no es ninguna obligación y que depende de cada uno y de cada grupo cómo trabaja. Normalmente, yo para saber que una publicación está relacionada con la tesis, normalmente lo que te fijas es que, por supuesto, uno de los autores seáis vosotros, estéis en coautoría con vuestros directores. Entonces eso ya más o menos da mucha evidencia de que es una publicación relacionada con vuestra tesis. Pero como os digo, cada grupo tiene sus normas internas y nosotros no nos metemos. Si vosotros, por ejemplo, publicáis sin vuestros directores, publicáis solos, yo al final tengo que pedir a los directores que avalen que esa publicación está relacionada con la tesis. Si en los agradecimientos habéis puesto que esa publicación hace mención al programa de doctorado, también es una evidencia de decir, sí, esta publicación está relacionada con la tesis, ¿vale? Entonces, es por esa idea.
También depende de las disciplinas. El número de autores a veces penaliza. A mí me gusta colaborar y creo que es importante colaborar. Pero muchas veces os van a evaluar no por lo que a mí me guste, sino os van a evaluar terceros. Entonces, hay disciplinas en las que tener muchos autores en un artículo lo consideran no adecuado. Entonces, tampoco hay que volverse loco, pero sobre todo porque todo en un artículo tiene que estar quien tiene que estar y que participe, pero como os decía, si tenéis la oportunidad de colaborar con otro compañero y entonces el número de autores sube, pues bueno, pues no pasa nada. Tampoco poner a muchos autores pues puede perjudicar en algún momento, no por nosotros, o sea, nosotros no vamos a deciros que nos vamos a contabilizar como un artículo de los que decíamos antes porque seáis muchos autores o pocos autores, ¿no? Pero puede suceder que en vuestro campo disciplinar, cuando optéis a una evaluación para una beca, para un postdoc, no sé qué, a lo mejor os penalizan si sois muchos autores. Especialmente esto todavía es un caballo de batalla en las ciencias sociales, en las humanidades, más que en unas disciplinas como ingeniería o medicina u otras. Entonces, simplemente que lo tengáis en cuenta. Autoarchivar, es decir, cuando tengáis una publicación, pues lo mismo que una evidencia, la subís al portal, etc. Recursos, por la conferencia TIN, ahí tenéis las diferentes ediciones, una revista que tenemos también vinculada al programa de doctorado, en que podéis encontrar cosas relacionadas con el programa de doctorado. Para estar informado, pues siempre el programa de doctorado. Esto es como una especie de espinita que tengo clavada. Hice un documento de preguntas frecuentes, pero al final nadie se lo lee y todos siempre me preguntáis a mí. No pasa nada, os voy a responder encantado de la vida, pero ahí os digo que hay un documento de preguntas frecuentes en el cual muchas de las cosas más o menos de procedimiento te dice por dónde van los tiros, ¿no? Y bueno, por supuesto, siempre me podéis consultar a mí. Las señas de identidad del programa: interdisciplinaridad, transparencia, siempre la ética que tiene que estar en todo proceso de investigación y el conocimiento en abierto pues, como filosofía. Bueno, pues esto es el rollete que yo os tenía preparado, es un poco para daros la introducción. Los que ya habéis estado alguna vez, pues esta presentación es que tampoco hay mucho que innovar, simplemente pues cambiar las 4 cosas que pueden haber cambiado en el año de pequeños flecos. Pero bueno, ahora podemos abrir un tiempo de preguntas, tanto para los que estáis aquí como para los que nos están acompañando de forma. Entonces, bueno, pues ahora es vuestro momento. Adelante con vuestras preguntas. A ver si por aquí estoy. No es que no esté haciendo caso, es que estoy mirando por si acaso ha llegado alguna pregunta por otro lado. ¿La escribimos o la decimos, Francisco? Pues mejor os escucho, o sea que podéis decirla en voz alta o si no la escribís. Vale, y una duda, a lo mejor no tiene nada que ver, pero el hecho de que la base de datos que has comentado, o sea, la base que utilizan para evaluar la frontis, no es posible modificarla si dicen que tan mal funciona y para que fuera una mejora en el procedimiento y demás. Pues lamentablemente no. La aplicación que tenemos a nivel de universidad es la que nos ponen. Además, esto viene dentro de el sistema que tiene la universidad, que enlaza con su propuesta académica, etcétera. Entonces, es la que tenemos. Imposible cambiarla. O sea, nos la tenemos que comer con patatas. Podemos quejarnos 1001 vez por lo mal que funciona, por lo que debiera hacer y tal, pero el caso que nos hacen cada vez es, incluso vamos a peor, ¿no? A veces, yo antes como coordinador podía hacer cosas y a veces ayudaba a los directores a
a subir documentación o a pegarse con el sistema, y ahora, por ejemplo, no puedo hacer nada de eso. Es decir, los directores tienen que hacerlo ellos sin mi supervisión, y yo a veces ni me entero, los tengo que andar pues perdiendo mucho tiempo consultando si están o no están las cosas, si no están pidiéndolas. Entonces, realmente lo que es la forma de trabajar ya me gustaría poder hacerlo. Entonces, por eso mi recomendación es todo lo que tengáis que hacer bien y completito en nuestro programa de doctorado, y la otra, lo que sea justo y necesario. Es decir, 4 cosas que hay que subir todos los años por los informes y tal, porque tienen que quedar ahí sí que tiene que quedar todo, y lo demás, bueno, pues hacerlo por el portal de doctorado, que es lo que nos da a nosotros el conocimiento, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Por aquí creo que había hablado Valeria y ahora te... Dime, Valeria. Con respecto a la mención en la parte de agradecimiento, bueno, también depende como de la revista, porque hay revistas que no tienen esa función de agradecimiento. Sí, la tienen. O sea, normalmente, vamos a ver, el tema de los agradecimientos siempre es una sección que tú puedes poner como cualquier otra. Es muy raro que te digan que no existe, porque, y si no existe, normalmente lo que te suelen decir es que lo puedes poner como una nota al pie al principio, ¿vale? Lo que normalmente no se suele hacer es en la primera versión que envías. Normalmente, si tienes un sistema de revisión por pares ciego, donde la primera versión se pida que sea totalmente anónimo. Si agradeces, pues entonces ahí se entiende que estás dando ya como pistas de quién eres. Pero en la versión final, no, normalmente no hay, vamos, yo no, al menos no recuerdo ninguna revista en la que me han dicho que no puedo poner los agradecimientos. Pero no solo por esto, sino porque en los agradecimientos es una sección que es muy importante, como os decía, no por agradecernos a nosotros, que no es eso. Yo voy más porque queda evidencia de que un artículo está relacionado con vuestra tesis. Pero en los agradecimientos tiene que hacerse siempre mención explícita a las becas. Si tienes una beca, sí, pues agradezco a la institución no sé qué de tal porque me ha dado una beca en el programa no sé cuántos y tal. Esa es la manera de hacerlo. Pero incluso si estás en un proyecto de investigación, o sea, a veces no solamente la publicación tiene que ver con tu tesis. Imagínate que tú tienes un proyecto de investigación en el que estás haciendo tu tesis y hay una publicación. Pues tienes que agradecer también al proyecto de investigación. Entonces, este artículo ha sido parcialmente financiado por el programa del ministerio de no sé qué, con referencia tanto. Entonces, todo esto hay que ser muy cuidadoso, porque si no, cuando tú tienes que hacer un informe de tu trabajo, tu informe de tesis, de beca, para quien te ha dado la beca, o del proyecto para el que te ha dado el proyecto, tienes que decir las publicaciones, y las publicaciones solamente te las van a aceptar si tienen mención explícita a esa beca. Pero es mejor, aunque no te lo pida, porque el Banco Santander al final es una entidad esto lo está haciendo como una especie de acción social, ¿vale? Y no es un seguimiento más allá de... Pero normalmente dice el dicho que es de bien nacido ser agradecido. Entonces, para evitarte, sobre todo para evitarte problemas, pues en algún momento lo piden. Agradezco al Banco de Santander por la beca. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es, bueno, pues, normalmente esto lo mejor es escribir una vez en español y en inglés y luego copy-paste y ya está, cambiando los organismos y esas cosas y ya te queda hecho. Yo por eso os pongo en esta presentación, os pongo una frase, tanto en español, pero la copia, la pegas y queda. No es el programa no es obligatorio, especialmente si firmáis con vuestros directores. Eso ya es suficiente, ya sabes que está avalado. El problema es cuando a veces que no pasa nada, que podéis hacerlo, y os digo que es que las disciplinas, los campos científicos cambian mucho de unos a otros, ¿no? Entonces, yo nunca diría, es obligatorio que tenéis que publicar siempre con vuestros directores.
pero si lo publicáis con al menos alguno de los que siempre me da una evidencia, ¿vale? Y si no, pues los agradecimientos, y si no, al final yo le voy a tener que preguntar al director, esta publicación, que es la que te da acceso a poder depositar la tesis, ¿está relacionada con la tesis o no? Si él me engaña, yo ya no voy a entrar, pero al menos me lo tienen que decir, ¿no? Tengo que poner que esa evidencia existe, ¿vale? Sí. Un segundo. Los compañeros están preguntando aquí, si al hacer la pregunta no se escucha bien, me lo decís y más o menos os digo lo que... Bueno, por la respuesta vais a entender un poco de qué va la pregunta, pero si no se escucha bien, me lo decís, ¿vale? Sí. Es una cosa que creo que no quedó clara, pero cuando la colación de lo que le preguntaba a una compañera, a la colación de cuando subimos documentación al RAPI y que ustedes también necesitan en el portal de programa doctoral, sería, o sea, valdría únicamente con copiar, digamos, cada documento que subamos al RAPI que tenga usted una copia o es un proceso totalmente distinto. Conforme subamos para validar al RAPI y para el director, ponerles ustedes una copia del mismo documento. Exacto, el proceso lo duplicas, porque al final es el mismo documento, pero lo que estás haciendo, lo que estás duplicando es el proceso y por lo tanto la metainformación que tengas que incorporar. No hay una forma de yo pasar información de mi programa, del portal al RAPI, ni de coger información, vamos, ni de coña lo haría porque no la estropearía todo, del RAPI, con lo cual te cuesta, pues, como hacerlo dos veces, uno por aquí y otro por allá. Por eso os digo, ¿dónde, salvo los informes, las cosas que siempre tienen que ir a RAPI, las evidencias de un curso, de una estancia, de una publicación, súbelas en el portal de doctorado y si quieres ya y ser bueno tal, lo subes también a RAPI. Pero en el portal, porque me da esa información completa, ¿vale? Eso es lo principal. Más preguntas por aquí en la sala. A ver, que voy mirando. Voy a mirar en el chat. Alejandra, vamos a ver. Si la estancia da como resultado información que alimente la tesis, para incluirse esto en la misma, por ejemplo, resultados de una reestructuración del instrumento de recogida de datos. Vamos a ver, todo lo que hacéis en una estancia es parte de vuestra tesis. De hecho, la estancia lo que no es que os vayáis a conocer mundo, que también está muy bien, sino que vais a hacer cosas de vuestra tesis con otro grupo de investigadores. Entonces, ¿qué les suelo decir yo a mis doctorandos? Ponerme un ejemplo. Vas a hacer esta estancia porque vas a conocer algo allí, porque vas a hacer una colaboración, porque a lo mejor puedes pilotar parte de tu tesis en otro contexto. Entonces, vas a hacer cosas, incluso no está de más, y además se suele tomar como una buena práctica también para ellos, que se intenta hacer alguna publicación conjunta, ¿no? Con el equipo que te recoge y el equipo del que partes, ¿no? Entonces, todo lo que haces tiene que ver con tu tesis. Entonces, eso aparecerá y, de hecho, será una parte que va a formar parte de tu investigación e incluso, bueno, pues puede obtener unas evidencias más explícitas, más implícitas, pero es parte de tu tesis. Entonces, lo que se haga, pues se tiene que recoger. Si hay una participación de un tercero, ¿por qué no va a aparecer el nombre de ese tercero? Pues en un posible artículo, en unos agradecimientos en tu tesis, o incluso cuando expliques el proceso de tu tesis. No hay ningún problema. De hecho, como decía antes, siempre el comportamiento ético es que siempre que alguien participa en algo se le tiene que reconocer, de la manera que toque, ¿vale? Con autoría si llega a ser tan sumamente importante, con agradecimiento si es algo más colateral. Entonces siempre se debe de reconocer, ¿vale? Vamos a ver. Basili, los artículos que hay que publicar tienen que ser vinculados con el tema de la tesis. Sí, siempre. O sea no, como decía antes, tú puedes hacer muchas cosas durante tu periodo doctoral. Incluso si estás en un grupo de investigación o eres un académico, es posible que publiques otras cosas o que hagas otras cosas, ¿no? Porque hay, aunque no lo parezca, hay vida más allá de la tesis. Entonces, si tú publicas un artículo en el periodo de la tesis, pero que no está relacionado con tu tesis, o sea, podemos imaginar que está
tangencialmente. Bueno, si está tangencialmente, aunque nosotros los académicos tenemos mucha inventiva siempre para relacionar las cosas, pero el comportamiento, de alguna manera, la ética sería, si está relacionado de alguna manera, yo lo incorporo como evidencia a mi tesis, pero si no tiene nada que ver con mi tesis, yo no lo debo de utilizar. ¿Vale? Entonces, eso sería el comportamiento adecuado para llevarlo a cabo. A ver, Ivonne me dice, en el calendario tentativo se menciona la celebración de TIN el 25-27 de octubre, que será en Portugal. En este evento se harán la semana doctoral. Bueno, nosotros normalmente, cuando el congreso es aquí en Salamanca, intentamos que la semana doctoral esté vinculada al congreso, pues normalmente o unos días antes o siempre es más fácil hacer como este año, ¿no? Hacerlo la semana después. Esto lo hacemos pensando sobre todo en personas que viajan, que pueden viajar, que pueden venir a Salamanca y sobre todo que vienen de otros países. Les dices, ya que haces el esfuerzo de viajar, si tienes la oportunidad de extender tu estancia, pues por lo menos ya has hecho lo más costoso, que es viajar, ¿no? Entonces lo intentamos vincular temporalmente para que esto suceda. Cuando el congreso es en otro sitio, como en este caso Portugal, o otras veces que es en otros sitios de España, pues lo que intentamos hacer es algo similar. Ya pensando que no es que el viaje sea a Salamanca, pero bueno, por lo menos es a la península ibérica, que es donde siempre se ha hecho este congreso. No lo hemos sacado a otros países que a España y Portugal. De manera que intentamos que la semana doctoral también sea muy próxima para que aprovechar ese viaje. Los últimos años no lo hemos podido hacer por el tema de la pandemia, lo hemos hecho online, pero ya no tan concentrado. Nuestra intención es, pues, toquemos madera, que esto pueda seguir así, entonces seguir haciendo esta semana doctoral siempre muy ligada a las fechas del congreso para facilitar precisamente tema económico, ser eficientes, ¿no? Que al final alguien viene, puede venir, puede viajar, pues aunque tenga que desplazarse a Portugal en este caso, está ya aquí. De hecho, Bragança está a 1 hora y media de coche de Salamanca. O sea, no estamos muy lejos. Incluso sería, aunque suene Portugal y parecer que esto es otra cosa, es más fácil desde el punto de vista de tiempo llegar de aquí a Bragança que el año pasado, por ejemplo, que fue en Barcelona. O sea, el desplazamiento de Salamanca a Barcelona, pues más costoso en tiempo y a veces incluso económicamente. Entonces, intentaremos siempre hacemos que haya una semana de actividad muy relacionada al congreso para intentar, bueno, pues todos aquellos que puedan permitirse venir, que vengan con nosotros, ¿vale? A ver, Alba nos dice, bueno, saludos, bueno, saludos, parabienes, pero no hay una pregunta. Vale, pues en el chat no veo más preguntas. Si alguien la quiere hacer de viva voz, perfecto, y si no también abrimos también vosotros, sin ningún problema. Sí. Nada más por confirmar el tema para la mención internacional, que nosotros pertenecemos aquí a la USAR como estudiantes doctorales y somos docentes de otra universidad. Entonces eso significa que nosotros no podríamos hacer en ninguno de los dos sitios, ni en ninguna universidad de España. No. O sea, España, olvídate. O sea, vuestro programa de doctorados está en España. Entonces, para la mención internacional no podéis hacer nada. O sea, podéis hacer estancias en otras universidades de España, pero sería una estancia que la pondríais como evidencia, pero que no os daría nunca acceso a mención internacional, ¿vale? No puedes hacerla en tu universidad y no puedes hacerla si tienes una codirectora, por ejemplo, de México, no podrías hacerla en la institución de la directora de México. En eso estaría totalmente prohibido. Aunque sea un contrasentido, podrías hacerla en otra universidad de Ecuador. Mi recomendación, o sea, desde el punto de vista pragmático, tú estás fuera de España, dices, pues ya, si en lugar de estar aquí en mi universidad, me voy a la universidad que está aquí al lado, pues hago una estancia y me puede contar para la mención internacional. Sí, no hay nada que te lo impida, ¿vale?
yo desde el punto de vista de riqueza te diría, no lo hagas, vete, busca un sitio donde poder hacerlo que realmente te permita vivir esa experiencia. Pero lo entiendo que dices, pues es que no me da la vida, no me dan permiso en mi universidad para irme de estancia 3 meses a Estados Unidos, con lo cual tengo en mi misma ciudad o en una ciudad a 20 kilómetros tengo la posibilidad de hacer una estancia y lo voy a hacer. Para la Universidad de Salamanca, para el Ministerio, es una estancia internacional, porque tú estás aquí. Nadie se va a preocupar que realmente has hecho tu estancia en tu misma ciudad, ¿vale? Pero no puedes hacerla en tu institución de origen, ¿vale? Pero es que eso nos ha pasado y a veces se nos olvida porque estás a 50.000 cosas, tienes codirecciones internacionales, vas al centro de tu codirector, codirectora a otro país y cuando llegas aquí no te la admiten. Te la admiten como estancia, pero no como evidencia de mención internacional, ¿vale? ¿Vale? ¿Más cosas? A ver. Esta estancia incluye también instituciones internacionales que hacen investigación sobre estancia. Realmente, si es una institución de investigación suficientemente reconocida, vale. O sea, no hace falta que sea universidad. Si tú vas a un centro de investigación que no tiene un centro académico, un centro docente asociado, pero es de investigación, valdría. No habría problema. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, más o menos por lo de la prórroga y eso. En el primer año, bueno, estuve en tiempo completo, pero solamente presenté el plan de investigación. Es hasta este año que me dio una beca, un contrato. Entonces, claro, ¿cómo computo yo, por ejemplo, los años o la prórroga? Porque se supone que ya tendría mi primer año y este sería mi segundo. No sé, me pierdo un poco. Vamos a ver, tú siempre tienes que pensar en los años de vinculación al programa de doctorado, ¿vale? Entonces, este es tu segundo año, ¿vale? Pues este es tu segundo año. O sea, tú ya empiezas tu segundo año, aunque tu beca empiece O sea, olvídate de la beca. Tú piensa en los años que estás vinculado al doctorado. Entonces, el año que viene sería el último, en teoría, para hacer tu tesis. Con lo cual, si pasas a un cuarto año, pues pides tu prórroga. O sea, tú vas midiendo esto. ¿Qué es lo que va a suceder? No sé qué tipo de beca te han dado. No, te habrán dado para 4 años, ¿vale? Entonces, hay becas que te dicen, puedes estar 4 años haciendo la tesis, pero si acabas, por ejemplo, en 3 años, el cuarto año puede ser de postdoc. Es decir, te dejan mantener la beca aunque hayas terminado la tesis por un periodo de entre 6 y 1 año. Depende de la beca, ya te digo, ¿eh? Y hay otras becas que no, que te dicen, en el momento que tú leas la tesis, si tú tenías 4 años y lo has leído al 2, mala suerte. O sea, tu beca ha sido 2 años para leer la tesis, y los otros 2, pues me quedo con la pasta y tú te buscas la vida, ¿vale? Entonces hay que saber tu beca. Entonces, ¿qué es lo que a mí me dicen muchos doctorandos? Como una cosa totalmente normal. Es decir, vale, la tesis habría que acabarla en 3 años. A mí me han dado la beca en el segundo año. Me han dado 4 años. Yo no quiero perder la beca, prefiero retrasar la tesis, irme a 5 años de tesis, es decir, pedir 2 prórrogas, porque es primer año que no tengo beca, 4 años de beca, porque estoy contratado, tengo contrato durante 4 años. Pues yo qué voy a decir, tienes toda la razón, ¿qué quieres? A mí tu prórroga me la vas a pedir y te la voy a dar. Porque yo no te voy a decir, lee la tesis. Eso es una cosa que es tu decisión. Hay otras personas que dicen, prefiero tener menos beca, pero lees la tesis antes porque me abre posibilidades. Pero ya es una decisión vuestra personal. Pero yo la respeto totalmente y la comparto. Es decir, si tú tienes 4 años, a partir de ahora tienes 4 años cubiertos por una investigación, pues tu tesis se tendrá que ir a 5 años si quieres aprovecharla, salvo que tengas esa opción que está en algunas becas, empieza a estar en algunas becas, de que tienes la posibilidad de tener 3 más 1, con lo cual podrías hacer la tesis de 4 años y guardarte todavía 1 año para hacer un postdoc que estarías cubierto, que está muy bien. Esa forma de dar becas a mí me parece que es la más
porque estás premiando a la gente buena. Es decir, gente que ha terminado la tesis antes de que termine su beca, pues premiala no quitándole la beca, sino dejando que tenga un tiempo de postdoc para preparar más publicaciones o hacer estancias o hacer tu camino, ¿no? Entonces, en tu caso, pero siempre los años son desde que tú empiezas el doctorado. O sea, todo lo que venga después son añadidos. Y entonces aparecen procesos que se van solapando, pero tú siempre tienes que ir a tu primer año de vinculación al doctorado. Entonces, en este caso, te estás en tu segundo año. ¿Vale? A ver, por aquí me dicen, ¿la Universidad de Salamanca nos entrega una carta para realizar estancia nacional o internacional? No, vamos a ver, salvo que la estancia la hagas aquí, claro. Pero realmente es un poco un contrasentido, salvo que hay gente que viene desde el extranjero hasta un tiempo con los grupos de investigación y te pueden decir que has estado aquí, pero no se puede considerar desde el punto de vista del doctorado, no es una estancia. A lo mejor desde el punto de vista de tu universidad sí puedes decir que es una estancia porque incluso te ayudan. Pero no es un contrasentido decir, voy de estancia a la universidad en la que estoy hago el doctorado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, por la universidad no te va a decir nada, salvo que me la pidas por algo y de justificación, pero normalmente desde el punto de vista de evidencia del doctorado no te va a valer para nada, porque vienes a la institución en la que estás, en la que tendrías que, en teoría, no estar siempre. Cualquier otra institución a la que vayáis, tenéis que pedirle esa carta. Porque sin esa carta, después os va a faltar la evidencia. Entonces tiene que haber además, aquí se da la circunstancia de lo que nos gustan las firmas, los sellos. Es decir, si te la pueden firmar, sellar y poner en membrete, pues mucho mejor. O sea, cuanto más apariencia oficial tenga, mejor, ¿vale? Hay muchas universidades que eso del sello no saben ni lo que es. Sobre todo si vais por Europa, en norte de Europa, le dices que te pongan un sello y te dicen que es de correos. No, entonces, pero que al menos una firma sí que tiene. Sí. Por ejemplo, yo puedo pedir 2 años todavía o es que Vamos a ver, el caso de la pandemia fue una cosa especial. O sea, no tienes una prórroga por haber estado en la pandemia. Tú sigues tus años exactamente lo mismo. Lo único que han sacado una especie de situación especial, por ejemplo, si tú estabas ahora para leer la tesis en el curso anterior, en el curso 21-22, y no te ha dado tiempo a leerla, a defenderla, y entonces la tienes ya casi terminada, por decirlo así. Entonces, en lugar de tener que pagar otra matrícula para el 22-23, estar un mes, leer la tesis y haber pagado la matrícula, han sacado una excepción que era que si habías estado en el doctorado durante el curso 19-20 o el curso 20-21, pero recordad que fueron los que se consideraron pandemia, tú te podrías acoger a una excepción donde te matriculas, no pagas y puedes defender la tesis en 70 y tantos días, hasta no sé qué día de noviembre, creo que era. Pero no es una prórroga, sencillamente es una situación especial para evitar tener que pagar una matrícula si te faltaba eso, si te faltaban estabas ya con la tesis terminada y no te ha dado tiempo a hacer el depósito en el curso anterior. Entonces no es una prórroga como tal, no es una prórroga automática, es simplemente una situación excepcional. Entonces, no, la prórroga sigue siendo, de hecho, si tenías que hacer tocaba pedir prórroga, tenías que seguir pidiendo la prórroga igual, o sea no era un tema automático. ¿Vale? ¿Por cuánto tiempo debe ser la estancia? Para conseguir la mención internacional tienes que conseguir 3 meses de estancia. En una sola instancia o en tantas estancias como sumen 3 meses. O sea, no tiene por qué ser todo en la misma institución. Tiene que ser un cómputo de 3 meses. Mi recomendación es que no hagáis nunca estancias. No.
no busquéis estancias de menos de un mes. Porque hay muchas veces que, por ejemplo, para que te computen las estancias, tienen que ser al menos un mes. Entonces, a lo mejor haces de 15 días y es posible que te las dejen acumular de 15 días, pero a lo mejor después para el futuro no te las consideran como... Entonces, intentar que al menos sean estancias de un mes. Y entonces, 3 estancias de un mes, ya te serviría, ¿vale? O sea, la misión internacional es mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses. Podéis hacer de 3 meses para arriba lo que queráis, ¿vale? Pero para que compute y obtener mención internacional, 3 meses. ¿Vale? A ver, Irene me dice, tengo una cuestión parecida. Este es mi segundo año, estaba a tiempo parcial por temas laborales y ahora he conseguido FPU. Supongo que sí, es lo mismo. O sea, da igual si el primer año estabas a tiempo parcial o a tiempo completo, computa un año. Ahora has pasado a tiempo parcial, lo que pasa es, pues ahora tienes que tener en cuenta que estás en tiempo completo. Entonces, el vínculo con el programa de doctorado son 3 más 2, pero exactamente lo mismo, computa 1, etc. Entonces, exactamente lo que comentábamos antes, ¿no? Una cosa es siempre vínculo con el programa de doctorado para computar años y después las... ¿Vale? De acuerdo. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, así que se nos haya escapado. Por supuesto, ya sabéis, tenéis mi contacto. Sabéis que intento responder lo más rápido posible. Si no os contesto muy rápido, vamos, no, tampoco es que si no contesto a las 2 horas os preocupéis, pero si en una semana normalmente no he contestado, volver a preguntarme porque es posible que se me haya perdido vuestro correo. Porque si no, yo intento contestar lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, a veces puede ser que el correo se me haya perdido simplemente porque se me ha quedado atrás en el buzón, le he perdido la pista y se me ha ido el santo al cielo. Entonces, porque lo normal es que más allá de 24, 48 horas, no tarde en contestar. Dame 72 horas, por si acaso hay alguna acción especial. Pero si no me volvéis a dar un mensaje, que no me cabreo, o sea, no me molesta. Simplemente me volvéis a decir, oye, que Frank, que esto queda pendiente y ya contesto, ¿vale? Me preguntaba que si para hacer una estancia tiene que autorizar la Universidad de Salamanca. No es que autorice la Universidad de Salamanca, simplemente autoriza el programa de doctorado. O sea, vosotros me decís, quiero hacer una estancia. Entonces hay un formulario, es una página que me decís, quiero hacer una estancia en tal sitio. Entonces a mí me queda evidencia, la doy como aprobada, siempre se aprueban, nunca se rechazan, ¿vale? Y eso lo mando a la escuela de doctorado para que también quede en vuestro expediente. Entonces es como una petición, ¿vale? No significa que a lo mejor luego no la podéis, por lo que sea, no se hace. Es decir, no lo tomáis como que eso ya es la evidencia de que lo habéis hecho. Pero al menos queda autorizada y queda conocimiento de que en algún momento podéis estar fuera del programa de doctorado. Y otras cosas también, porque vosotros pagáis una matrícula a la Universidad de Salamanca, si os pasa algo, os ponéis mal, o no sé cuál, que estáis cubiertos, entre comillas, por saber que estáis, ¿vale? Entonces, es como, no es que tengas, no es un permiso, es sencillamente pedir una autorización. Parece lo mismo, pero no lo es. Es decir, no es que vosotros os tengamos que decir, pues, es como que, vale, me doy por enterado. Sí, es algo así, ¿vale? ¿A qué becas puede acceder quien no es de Europa? Pues a programas que pueden estar en vuestro país o que puede emitir cualquier institución. De hecho, por ejemplo, Banco Santander da becas precisamente a personas extranjeras, que con independencia de que sean de Europa o sean de Latinoamérica. O sea, entonces, ahí siempre las becas hay que ver el organismo que las está promoviendo y las restricciones que pone. Hay de todo, hay situaciones de todo. Solo puede ser de tal país, solo puede ser, son para todos menos de este país. Entonces, tienes que coger la convocatoria y verla. Entonces, por ejemplo, Latinoamérica antes, pues Santander, Becas Carolina, y después la UIP, y después muchas veces los sistemas nacionales. Entonces hay
sea, los ministerios, yo sé que pues con ACIT en México, entonces en Colombia también suelen dar. Entonces, por eso decía, tenéis que ser muy proactivos, porque claro, además ya desde un plano, ya nos cuesta saber qué es lo que hay aquí, imaginaos de todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros cualquier cosa que nos llega a la información, por lo menos la compartimos. Como una noticia en el portal, os llegará notificación si estáis en el portal. Entonces intentamos que no sea muy pesado, no bombardearos con mensajes, pero la información que os mandamos entendemos que suele ser importante, especialmente la que mando yo. No porque sea yo, sino porque cuando yo mando un correo, normalmente es una información que está muy relacionada con vosotros. Algo que es realmente importante, ¿no? Porque el resto, bueno, pues si alguien pone una noticia que hay un congreso o que sale una tesis, pues es información. ¿Vale? Pero yo, cuando os mande un correo a vosotros, es porque normalmente hay un procedimiento en el cual debéis estar enterados. ¿Vale? También os puede llegar, a veces os puede llegar duplicado, os puede llegar por la escuela de doctorado, os puede llegar por mí, pero normalmente yo lo personalizo con lo que sucede en nuestro programa de doctorado. Como digo, hay veces que hacemos pequeñas diferencias, siempre buscando porque creemos que es más fácil y más eficiente. ¿Vale? Vale, pues no quiero darle tiempo al Harold. Sí. No, puede ser cualquiera que entre. Realmente hay veces que te piden que haya un convenio, otras veces simplemente es una relación. Muchas veces las estancias internacionales son por relaciones con tu contexto de investigación. A veces también envías un mensaje a alguien, oye, quiero ir a visitarte, y te dicen que sí, y no pasa nada. Pero normalmente es porque hay relación. Pero no tiene por qué haber un convenio específico para esto. Si tú estás en una estancia, en un centro internacional, sin ningún problema lo puedes obtener. ¿Vale? Bueno, pues como os decía, no quiero quitarle tiempo a mis colegas que vienen ahora, sobre todo a Harold, que como digo fue compañero vuestro, egresado hace ya el año pasado. Cualquier cosa por los canales que tenéis a vuestra mano, no dudéis en preguntar. Es mejor pasarse de preguntar que no quedaros con la duda. Y bueno, pues ánimo a los que estéis en primero, a los que estáis en segundo, a los que estáis en tercero, a los que estáis en donde estéis, da igual, ¿no? Unos pues lo estáis viendo ya más cerquita, otros lo veis todavía lejos, pero el tiempo vuela y estáis todos en disposición de llegar. Se puede llegar, o sea, no es duro hacer una tesis doctoral. Pero sobre todo es duro muchas veces, no tanto por la investigación, el proceso de investigación que también a veces tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, como toda la academia, pero sobre todo es más duro cuando lo tienes que compaginar con un montón de cosas. Entonces ahí es cuando a veces pues, la situación vital de cada uno te puede llevar más cerca o más lejos de conseguir. Pero se llega, se puede. Tenemos ya 73 compañeros que a lo largo de estos años, de estos 9 años que lleva el programa, lo han conseguido. Por lo tanto, si los 73 lo han conseguido, todos vosotros podéis conseguirlo. Apoyaros mucho en vuestro equipo, en vuestros directores. Tendréis buenos momentos con ellos, malos momentos con ellos, como todo, pero son ellos los que os tienen que guiar. Y los compañeros también, hacer grupo presencial si podéis, virtual, pero os vais a sentir más acompañados, ¿no? Por eso el programa de mentorías, en el que no queremos ser nosotros, los que ya damos la paliza bastante como entes académicos, como para encima haceros también de mentores. Entonces creo que eso es un proceso para vosotros. Pero por supuesto no tengáis ninguna duda, me tenéis siempre a vuestra disposición, correo electrónico, videoconferencia, presencial, prácticamente no digo 24 horas, pero casi. Venga. Os dejo con Harold, que
Lucía, ¿detengo la grabación porque vais a empezar otra o cómo? ¿O la pauso? ¿La grabación la detengo o la pauso? Sal directamente de Zoom porque tengo otro enlace para